Buenas tardes, estimado estudiante de segundo medio. Bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad eh, quisiera saludarlo y darle las gracias por los trabajos que han enviado. Y no tengan temor de consultar sus dudas, sus inquietudes. Mi correo siempre está eh, disponible y siempre lo estoy revisando para poder responder sus dudas. Recuerden que mi correo es sergiogarrido@cmch.maristas.cl. Y en este espacio que nos permite la radio Marista, ¿cierto? 102.9 FM, nosotros podemos avanzar y revisar algunos conceptos de química de segundo medio. Bien, ya, entonces, para que comencemos, vamos a trabajar en el libro. Por lo tanto, necesito que tengan el libro a mano, un cuaderno y un lápiz. Y recuerden que si no alcanzan a escuchar esta clase o quisieran repetir o volver a escucharla, tienen la posibilidad de entrar al canal digital YouTube CMCH, ¿cierto? Y ahí pueden observar la clase para poder responder lo que les estoy pidiendo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en el libro. Abramos el libro, por favor, en la página 73. Tenemos la suerte de que en esta oportunidad vamos a comenzar con la unidad número 2, así que es importante que pongan mucha atención porque esta clase va a ser el inicio de un recorrido de 4 clases donde vamos a trabajar cada una de las cosas que yo les voy a proponer y que están ahí en el libro. ¿Ya? Entonces, en la página 73, coloque clase número 6, ponga la fecha de hoy, martes 16 de junio, para que llevemos siempre un registro. ¿Ya? Esta clase número 6 de química segundo medio, la unidad número 2, dice propiedades coligativas de las soluciones. Hasta el momento nosotros hemos revisado las características generales, ¿cierto?, de las soluciones o disoluciones. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué le ocurre a las soluciones cuando yo le agrego un soluto que es soluble. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que atender un objetivo que es comprender la relación entre la composición de una disolución y una de sus propiedades coligativas, por lo menos en esta clase, una. ¿Ya? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿cierto? En la página 73, ustedes pueden leer, ¿cierto?, la definición. Y en uno de los párrafos de la página 73, debería decir que las propiedades coligativas son aquellas propiedades que no dependen del tipo de soluto que yo estoy trabajando, sino que depende de la cantidad de moléculas o la concentración de soluto, ¿cierto?, que yo disuelvo en una cierta cantidad de agua. Y por lo tanto, esto es aplicable obviamente a todas aquellas soluciones diluidas y no tan concentradas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llegó a esto de las propiedades coligativas? Muchos estudios teóricos y experimentales han establecido y han determinado que los líquidos poseen propiedades físicas, como les digo, específicas y características. Por ejemplo, puedo mencionarles la densidad, que en algún minuto nosotros la trabajamos en el laboratorio, la ebullición, ¿cierto?, la evaporación, eh, la capacidad de conducir corriente eléctrica, la viscosidad, etc. Es decir, todos los líquidos presentan algunas de estas características. ¿Ya? Y obviamente cada una de estas características son propias y por lo tanto nos permiten diferenciar a un líquido, ¿cierto?, de otro. Cuando un soluto y un solvente se mezclan y dan origen a una solución, el hecho de que tenga el soluto ya modifica algunas propiedades del solvente, ¿cierto?, en relación a su estado natural o a su estado puro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de coligativo, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que las propiedades del solvente, en este caso agua, que son varias, cuando yo le agrego un soluto, todas esas propiedades de una u otra manera van cambiando y se van alterando.
a esa unión o a esa relación directa que hay entre una propiedad y otra, se le llama coligativo. ¿Ya? Para poder llegar a determinar estas propiedades, como yo les decía hace un rato, en el libro, en la página 73 y 74, hay un desarrollo histórico y si ustedes lo miran ahí, comienza, ¿cierto?, con un señor de apellido Dalton, que ustedes lo conocen por la teoría atómica, por su modelo atómico. Este señor John Dalton, en 1802, hizo sus primeros estudios sobre las propiedades coligativas de las soluciones y lo planteó precisamente con la presión, ¿ya? Y de ahí hubo todo un camino que se recorrió hasta 1913, cuando un señor de apellido Morse em, determinó ya precisamente o modificó una de las leyes que se habían planteado, que era la ley de Van Hoff. ¿Ya? Pero eso lo pueden leer, así que si tienen tiempo y el desarrollo histórico de lo que yo le estoy planteando. ¿Ya? En esta misma página 73, 74, en un párrafo por ahí, ¿cierto? Aparece la definición y aparecen los cuatro o las cuatro propiedades coligativas que existen. Una es la disminución de la presión de vapor, que si nosotros somos mucho más específicos en química debería llamarse tonoscopía. ¿Ya? Por lo tanto, si yo leo la palabra tonoscopía, debería entender que es la disminución de la presión de vapor de la solución. La otra propiedad coligativa tiene que ver con el aumento del punto de ebullición. ¿Ya? Y eso se llama ebulloscopía. ¿Ya? Y es verdad que estoy usando términos bastante más específicos y que seguramente en el libro no aparecen. Pero créanme que lo que le estoy diciendo es verdad. Y si no, encantado, me gustaría que buscaran, investigaran y si tienen tiempo, sí, Mr. Google les podría ayudar con algunas cosas. La tercera propiedad coligativa es disminución del punto de congelación. Y al igual que las anteriores, eso se llama crioscopía. ¿Ya? Y por último está la presión osmótica. Y aquí nos vamos a cruzar con información de la célula en biología. Y por lo tanto vamos a hacer un análisis de la ciencia tanto en química, en física y en biología. ¿Ya? Así que ahí tenemos que estar atentos de lo que va ocurriendo. Bueno, preparémonos para abarcar estas propiedades. En la página 75, vamos al libro de la página 75. Dice, me preparo para aprender. Y aquí nos plantean una situación experimental y a partir de esa situación experimental, 3 preguntas. ¿Ya? Las vamos a resolver entre los dos. Así que por favor atento para que pueda tomar apunte o pueda resolver lo que están preguntando. El problema dice, lo leo, léanlo conmigo en silencio. En 2 recipientes idénticos se vierte agua destilada en el primero y jugo de naranja en el segundo. Se cubren ambos recipientes herméticamente con una campana de cristal a temperatura ambiente. Transcurridas algunas horas, se comparan los niveles del líquido en ambos recipientes y se observa que el contenido del recipiente con agua pura es ahora menor, en tanto que el nivel del vaso con jugo de naranja es mayor que el inicial. Ya, leí bien, me expliqué en una buena lectura lo que están planteando ahí. Ya. Si no lo tengo muy claro, por favor miren los dibujos. En el primer dibujo de la izquierda hay 2 recipientes, el primero tiene agua destilada, el segundo tiene jugo de naranja. Y están cubiertos de una campana de vidrio y están seguramente a medio ambiente o a temperatura ambiental. En el siguiente dibujo nos presentan los mismos recipientes, pero el nivel de agua destilada bajó, en cambio el nivel de jugo de naranja aumentó.
Entonces, la pregunta es, letra A, ¿qué crees que pudo haber ocurrido? Formula una hipótesis. Recuerden que las hipótesis son respuestas probables que yo doy a lo que estoy observando, ¿ya? Y obviamente que esa hipótesis hay que comprobarla, por eso es una respuesta aproximada, pero por lo menos de lo que observo soy capaz de plantear una, ¿ya? Vamos, vamos, trate de formular una hipótesis. Piense en un minuto en alguna hipótesis. ¿Pensó en alguna? Ya. Si ya pensó en una, qué bueno, porque yo le voy a plantear la mía. La- ¿Qué crees que pudo haber ocurrido? Yo creo que parte del agua que estaba en el recipiente, agua destilada, se evaporó y como estaba el recipiente herméticamente cerrado, esas moléculas de agua evaporada, ¿cierto? Cayeron en el líquido o en el recipiente donde estaba el jugo de naranja. Y por lo tanto ahí se produjo la subida de nivel en uno y la bajada de nivel en el otro. ¿Ya? Esa podría ser la mía, a lo mejor es muy parecida a la de ustedes. Veamos la letra B. ¿La concentración del jugo será la misma que al inicio del experimento? Explica. Ahora, si me preguntan por la concentración, yo tendría que decir cuánto jugo de naranja hay. No, no es necesario, pero puedo observar las imágenes. ¿Notan la diferencia en la intensidad de color entre uno y otro? Sí, obviamente que sí, por supuesto que se nota, ¿cierto? En el primero está mucho más intenso el color naranja y el otro está más pálido. Por lo tanto, lo que yo debería entender es que la concentración, ¿cierto?, del jugo de naranja no es la misma. Después, antes o después, no es la misma. Y podría decir además que la concentración del jugo de naranja, ¿cierto?, disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque tiene más agua y por lo tanto se diluye, ¿cierto? Está diluida. Y por último, la letra C dice, ¿por qué es importante la curiosidad y el interés en el desarrollo de la ciencia? Y esta es una pregunta abierta que uno puede responder pensando, pensando además en los intereses personales. A lo mejor alguno de ustedes no tienen ningún interés en estudiar, desarrollar ciencia, pero sí nos sirve para pensar. Sí nos sirve para pensar. Yo puedo analizar este experimento sin saber que soy científico. A lo mejor puedo analizarlo desde el punto de vista del lenguaje, puedo analizarlo desde el punto de vista histórico, lo que pasó antes y después. ¿Te fijas? De causa y efecto. Entonces no tengo para qué ser científico para poder pensar si el pensamiento es transversal. Da lo mismo en qué asignatura estamos. ¿Ya? Ya. Entonces, quedamos claros con esta actividad. Me preparo para aprender. Entonces, estamos justamente con eso. Cambia la concentración, cambia el nivel de agua, se diluye o se concentra, ¿cierto? La temperatura está controlada porque es medioambiental y más encima está herméticamente cerrado. Hay otra variable que ahí se controla, pero de eso se trata. De hecho, en esta misma página 75, donde nos pidieron hacer este trabajo de exploración, mira lo que podrías aprender, sale la definición de la tonoscopía. Y en el texto debería decir, la presión de vapor de un líquido se relaciona justamente con la tendencia que tienen las moléculas a escapar de la superficie del líquido. Entonces, voy a subrayar ahí donde diga moléculas a escapar de la superficie de un líquido. Para entender mejor, observa la primera figura de la siguiente página, en la cual se puede apreciar la presión de vapor en un disolvente puro. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, repito, la presión de vapor de un líquido se relaciona justamente con la tendencia que tienen las moléculas a escapar de la superficie de un líquido. O sea,
La presión tiene que ver con las moléculas que están líquidas en la superficie y quieren pasar al estado gaseoso. Para poder vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas, es decir, los puentes de hidrógeno, necesita energía. Por lo tanto, ¿de dónde saca la energía el agua, por ejemplo, para evaporarse? De la temperatura ambiental. Ahí está el calor. Por lo tanto, si esa energía calórica es aprovechada por las moléculas de la superficie del agua, por ejemplo, en este caso, ¿qué van a hacer las moléculas de agua? Se van a evaporar y por lo tanto van a pasar al estado gaseoso. A eso se le llama presión de vapor. Y en la página 76 presentan dos ejemplos. Uno, miren el primer ejemplo donde dice A y B. Hay dos tubos que tienen dos recipientes, mejor dicho, dos balones que tienen conectado una manguera en forma de U. Si ustedes miran en el primer recipiente, en la letra A, miren los niveles grises en el tubo U. ¿Cómo son? Iguales. Ya, por lo tanto, yo debería decir que en el recipiente A no hay presión de vapor. ¿Y por qué debería decir eso? Porque si tú miras el dibujo, no hay molécula en estado gaseoso, solamente está la molécula en estado líquido. Por lo tanto, si no hay presión, el equilibrio de las barritas en negro del tubo en U se van a mantener a la misma altura. En cambio, mira en el recipiente B. ¿Qué pasa en el recipiente B? ¿Qué están haciendo las moléculas del líquido? Se están evaporando, están entrando y saliendo del líquido y por lo tanto, como esas moléculas en estado gaseoso están saliendo, están empujando o están presionando para poder salir y hacen que se produzca una diferencia, ¿cierto?, de presión entre las moléculas del líquido y la presión atmosférica, porque al final ese líquido solamente me está indicando que yo no dejo salir las moléculas, pero tiene que haber una relación con la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, en el recipiente B hay presión de vapor. En el recipiente A no hay presión de vapor. Y eso me marca el tubo en U. Debo aprovechar de decirles que la única forma de comparar las presiones de vapor de los líquidos es a través de dibujos y también de gráficos, donde la temperatura está en el eje X y la presión de vapor en el eje Y. Significa entonces que todos los líquidos tienen que alcanzar la presión atmosférica para poder evaporarse. Y como algunos son más volátiles que otros, es decir, tienen menos fuerza de atracción entre sus moléculas, necesitan menos energía. Por lo tanto, hay líquidos que a 0 grados se evaporan y por lo tanto su presión de vapor es baja, porque ya se evaporan solitos a temperatura que yo les estoy mencionando. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? En esta misma página 76 aparece otro dibujo donde hay dos recipientes que tienen un émbolo y en ese émbolo hay un marcador de presión. En el de la izquierda dice disolvente puro, ¿cierto? Y en el de la derecha dice disolvente con soluto no volátil, o sea, una disolución. Ya. Miren en el recipiente izquierdo. Hay solo moléculas del solvente puro y por lo tanto unas están líquidas y otras están gaseosas. Se produce un equilibrio, pero por lo tanto marca una presión determinada a ese manómetro que está arriba. ¿Ya? Por lo tanto hay más moléculas, significa que hay mayor presión. Pero miren ahora cuando a ese líquido yo le agrego un soluto no volátil y que están marcados con las esferas rojas. ¿Qué pasó con la cantidad de moléculas gaseosas? ¿Hay más o hay menos? Hay menos. Entonces, como hay menos, yo voy a decir que la presión de vapor del líquido o del solvente puro disminuyó cuando yo le agregué, ¿cierto? Un soluto como lo son, ¿cierto? Esas esferas rojas que aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que uno se refiere cuando habla de la presión de vapor, ¿cierto? De un solvente puro o presión de vapor de la solución.
Al final de la página 76 hay un señor de apellido Raoult, Henry Raoult, que es el mismo señor que mencionamos al comienzo cuando estábamos viendo la parte histórica, que propone una forma matemática de calcular la presión de vapor de una solución. Porque en el fondo lo que va a hacer es determinar cuánto cambia o a cuánto varió o descendió la presión. Porque recuerden que la tonoscopía tiene que ver con el descenso de la presión, ¿cierto?, de vapor del soluto. Perdón, del solvente, el solvente que estamos trabajando. Entonces, en la fórmula dice PA, que es la presión parcial del solvente, es igual a la presión parcial del solvente puro multiplicado por la fracción molar de ese solvente. Significa entonces que para poder determinar cuál es la variación de la presión o cuánto descendió la presión, yo necesito tener esos datos. ¿Ya? Ahora, la fracción molar de un componente por ejemplo, el solvente, ¿cierto? Tiene que ver con la relación de números de moles que hay en números de moles de ese solvente en el total de moles. Entonces yo estoy obligado a calcular cuántos moles de solvente hay y cuántos moles de soluto. Y obviamente la suma de soluto más solvente me va a dar los moles totales. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, la única forma de que la presión de vapor disminuya es que la multiplicación de la fracción molar, o mejor dicho, el resultado de la fracción molar tiene que ser menor a 1, porque cuando yo multiplico un número por otro número menor que 1, disminuye. Por ejemplo, si multiplico 24 por 1, me da 24. Si multiplico 24 por 2, me va a dar 48, aumentó. Pero si yo multiplico 24 por 0,9, obviamente que ese valor va a ser menor a 24. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. La X o fracción molar siempre va a ser un número decimal menor que 1. ¿Ya? Como dice ahí en el texto, al final de las ecuaciones que le están mostrando, las fórmulas matemáticas, dice, si tenemos en cuenta que la fracción A más la fracción B es igual a 1, entonces, si la proporción de A disminuye, la presión parcial de ese componente también disminuye, siendo que A es el único componente volátil. Entonces, la presión de vapor de la disolución debería exactamente disminuir. ¿Ya? Sé que esto es complejo, por favor, muchachos, si tienen alguna duda, lean el libro, lean los contenidos, hagan una anotación al lado del libro las cosas que no comprenden y no tengan duda en escribirme a mi correo sergiogarrido@cmsh.cl, porque así vamos a poder responder todas sus inquietudes. De lo contrario, se van a quedar con la duda y siempre vamos a ir quedándonos atrás con el avance de esto que estamos planteando. Para no seguir aumentando, ¿cierto?, la información y provocarles algún conflicto, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos conversado hasta el momento. ¿Ya? 1. La tonoscopía depende única y exclusivamente de la presión atmosférica. ¿Ya? Recuerden que la tonoscopía es disminución de la presión de vapor del solvente. Significa entonces que si yo tengo un vaso con agua, estamos a una temperatura ambiental, a esa temperatura, esa agua, no importa la cantidad, si tengo 50 ml, si tengo 100 ml o tengo 1 litro, da lo mismo. Si yo tengo una cierta cantidad de agua a esa temperatura, va a tener una presión de vapor específica. Si a esa cantidad de agua yo le agrego 2 cucharadas de sal y revuelvo y disuelvo, estoy formando una solución.
Por lo tanto, la disolución en la cual está inserto la sal va a provocar que menos moléculas de agua pasen al estado gaseoso. Por lo tanto, la presión de vapor del agua ahora que está con sal es menor a la que estaba, ¿cierto?, con el solvente puro y no tenía ninguna cosa que yo le podía agregar. ¿Ya? La letra B dice, la presión de vapor es la fuerza que ejercen las moléculas de la superficie del líquido para pasar al estado gaseoso. Recuerden que el año pasado vimos las propiedades del agua y las propiedades del agua nos decían que la formación de las gotas se producía porque había una fuerza o una tensión superficial que hacía que todas las moléculas estuvieran juntas. Lo que yo tengo que hacer es romper esa fuerza de las moléculas de la superficie. Y la única forma de romper esos enlaces o interacciones puente de hidrógeno es a través de la energía. Y por eso es que las primeras moléculas que se evaporan son las de la superficie. ¿Ya? Y al evaporarse, obviamente el nivel de agua va disminuyendo. ¿Estamos? Bien. Letra C. La ley de Raoult permite calcular la disminución de la presión de vapor del líquido. Como nosotros podemos hacer una descripción cualitativa de lo que estamos observando, pero si a eso lo acompañamos con cálculos o con números para tener objetivamente qué es lo que está pasando, lo tenemos que combinar. Y por eso este señor Henri Raoult propuso, ¿cierto?, su fórmula. Y en esa fórmula de Raoult está involucrada la fracción molar o los moles de solvente por los moles totales. Y hago ahí una multiplicación y obtengo lo que estoy calculando. Y en la letra D, por último, la comparación de las presiones de vapor de diferentes líquidos se hace en forma gráfica. ¿Qué significa eso? Con dibujos como ese balón con el tubo en U, el frasco con ese émbolo que tenía marcada, ¿cierto?, la presión, a través de gráficos donde la temperatura es el eje X y la presión de vapor es el eje Y, para ver cómo se comportan los líquidos. Pero la única forma de que un líquido se evapore es cuando vence la presión atmosférica. ¿Ya? Una vez que vence la presión atmosférica, esas moléculas del líquido pueden pasar al estado gaseoso. ¿Ya? Todo esto es solamente explicación teórica de lo que nosotros pudiéramos trabajar, ¿cierto?, en el laboratorio. Pero por ahora, conformémonos con esto y cuando volvamos, no sabemos cuándo, pero cuando volvamos, ahí vamos a echar mano, ¿cierto?, de la parte práctica y experimental para poder complementar con todo esto que estamos ya, por último, les voy a dejar una pregunta tipo PSU. Mira, aunque ustedes me digan, pero ¿cómo no está preguntando materia de cuarto medio? No, no es materia de cuarto medio, es materia de segundo medio. Lo que pasa es que cuando lleguemos a cuarto medio ya se le ha olvidado todo esto. Pero para que vean que las preguntas no son tan complejas. La pregunta, la tareita que les voy a dejar dice, la presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce el vapor de ese líquido a una temperatura determinada. Eso ya lo sabemos. A 20 grados centígrados se tienen iguales cantidades de 4 líquidos, P, Q, R y S. Cada uno en un recipiente cerrado conectado a un manómetro. Manómetro era el relojito que marcaba la presión. Como se muestra en el siguiente dibujo. Ahí están los dibujos. De acuerdo con la información anterior, con lo que nosotros hemos revisado, es correcto afirmar que el líquido con mayor presión de vapor es, y ahí están las 4 alternativas. Como marcar las alternativas como fácil, pero yo quiero que usted me explique en un párrafo por qué eligió esa, cuál fue su elección y por qué la hizo. Y me explique. ¿Ya? Por supuesto que esa explicación de párrafo me lo mandan una fotito para poder hacer, ¿cierto?, el feedback o la retroalimentación de lo que usted está pensando. Bien, estimados estudiantes de segundo medio. De verdad espero que estén muy bien. No los voy a molestar más por este momento y esta clase. Les agradezco, ¿cierto?, su atención y los invito a que envíen su trabajo, ¿cierto?, a mi correo. Ya, no me queda más que despedirme.
y darle las gracias, cuídense mucho y nos vemos en algún momento próximo o lejano, pero nos vamos a encontrar. Que estén muy bien, adiós.